a grabar. Voy a compartir ahora. ¿Lo ven, verdad que sí? Sí, se puede visualizar. Sí, ¿verdad? Sí, profesora. Vamos a ponerlo Sí, profesora. en una temática más grande para que ustedes vean lo que es la inteligencia emocional. Hoy vamos a hablar de la inteligencia emocional. En la actividad, en lo que es el folleto, está en PDF, creo que tiene 13 páginas. De ahí ustedes van a hacer lo que es el ejercicio, lo van a llenar, ese folleto se puede descargar y se puede poner en lo que es guardarlo en su escritorio, como también ustedes lo pueden imprimir. Creo que puse, si no me equivoco, un reforzamiento al final de lo que es la inteligencia emocional. No es para que, es algo para ustedes, para que ustedes adquieran más conocimiento de lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es una tendencia, ha estado en tendencia, pero a pesar de que ha estado en tendencia, lo que es gestión humana ha llevado lo que es la inteligencia emocional al área laboral, pero ahí en lo que es el folleto ustedes se van a dar cuenta que hay unos pioneros que le dieron la importancia a lo que es la inteligencia emocional. Está Salomé, está Mayer y está Daniel Goleman. Que Daniel Goleman fue el pionero, fue el que le dio el pum. No fue entonces que en el 1990 en Madrid, España, las empresas tuvieron como una crisis. Las empresas tuvieron crisis y pues realmente tuvieron crisis y las gerencias organizacionales se reunieron y dijeron, pues, ¿qué vamos a hacer? Porque hay crisis. ¿Y cuándo hubo crisis? Cuando la gerencia, las organizaciones cambiaron, despidieron a personas que tenían X experiencia, que tenían muchos años trabajando en las organizaciones. Y cuando me refiero a las organizaciones, me refiero a las empresas en sí. Entonces, contrataron personas nuevas, chicos nuevos, que manejaban más lo que es la tecnología. Ustedes se acuerdan que en el 90, en el 95, el Windows 98 fue un boom. Entonces ellos querían no simplemente tener empleados que sean capaces, sino traer lo que es los procesos de crecimiento dentro de las organizaciones, los procesos de avance dentro de las organizaciones, y contrataron a chicos jóvenes que sabían manejar muchas tecnologías. Y se dieron cuenta que en ese proceso hubo crisis y hubo una reunión. Entonces, cuando los gerentes organizacionales se reunieron, dijeron, hay problema. Hay crisis en lo que es las organizaciones. ¿Qué vamos a hacer? Y uno de las ideas o uno de los factores que ellos quisieron implementar y traer y se dieron cuenta que era fundamental e importantísimo es la inteligencia emocional. Vamos a capacitar a los empleados, a los trabajadores, y vamos a darle a entender que ellos entiendan más claro lo que es el manejo de inteligencia emocional. Porque trabajar y hacer buen trabajo es importante, pero el éxito no simplemente en lo que es la organización es importantísimo. El éxito es un 80% del éxito, mientras que lo que tú puedes hacer o desempeñar en operaciones un 20% de éxito. O sea, queda a entender
que la inteligencia emocional es importantísimo porque cuando se trae la inteligencia emocional en el área laboral, pero también tú te puedes manejar bajo una inteligencia emocional, gestionar tus emociones adecuadamente, entonces tú vas a tener mejores relaciones interpersonales, se va a desarrollar en ti más la empatía y la asertividad, como también tú vas a tener mejor rendimiento en el área laboral, pero también tú vas a tener un proceso de mejor relación, no simplemente en el área laboral, sino también en tu diario vivir. Entonces, la inteligencia emocional es algo que es fundamental no simplemente en el área laboral, que últimamente está en tendencia, sino que es importantísimo en el diario de nuestra vida, en el diario vivir. Y cuando hablamos de la inteligencia emocional, ustedes se topa con el folleto que habla y explica todos los procesos de la inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de conocer mis emociones. Ustedes tienen que, para manejar lo que es la inteligencia emocional, tienen que entender que nosotros somos seres emocionales, que todos los días sentimos emoción, todos los días. Cada momento sentimos emoción a través, quizá por una noticia, una llamada, un proceso laboral, un proceso con la pareja, un proceso con una amiga, una relación X. Todos los días sentimos emoción. Entonces, para usted entender y conocer o poder gestionar lo que es la inteligencia emocional adecuadamente, usted tiene que entender primeramente que somos seres emocionales, que todos los días va y viene esas emociones y que las emociones es algo que viene, que no es permanente, que viene, y es por eso que usted no es algo que usted medita y dice, bueno, alguien va a entrar por esa puerta, un perro va a ladrar y si me persigue yo me voy a desmayar. No es algo que usted premedita, no es algo que usted mismo puede planificar. Y es por eso que es tan importante que nosotros como seres emocionales entendamos cuáles son esas emociones. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de conocer mis emociones y las ajenas. Es ser capaz de gestionar nuestras propias emociones y nuestras relaciones. Vemos cómo a través de una gestión adecuada de las emociones, usted puede mejorar lo que es podemos mejorar lo que es las relaciones interpersonales, porque dice y nuestras relaciones, pero no es simplemente las relaciones con los demás, sino también una relación íntima con nosotros. Y ustedes se van a dar cuenta en el folleto, participantes, que en los pilares que explica Salomón, que explica Mayer, que explica Daniel Goleman, todo tienen un parecido o un proceso que termina en un encuentro con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque primero tú tienes que conocer y entender que somos seres emocionales y que todos los días sentimos emoción. Pero ¿por qué nosotros sentimos esas emociones? ¿Por qué? Entonces, tenemos que entender, quizá ustedes están escuchando y quizá cuando empezó el curso ustedes y quizá cuando yo mandé y agregué en el grupo, hubieron personas y aún en su presentación decía sus expectativas que tiene con este curso. ¿Por qué? Porque tienen que entender que lo que es las emociones se encuentran en las amígdalas. Y las amígdalas está aquí, que es como una pequeña almendra que se encuentra en el cerebro en el lado frontal. Y es por eso que cuando ustedes se encuentran con un proceso que ustedes desconocen, tienen pensamientos quizá negativos. O sea, ¿cómo será esa profesora? ¿Será bueno el curso?
¿Qué será lo que va a decir? Esa profesora sí molesta, esa profesora sí manda mensajes, ay, ese grupo sí habla. ¿Por qué? Porque las emociones que se encuentran en el lado frontal, en las amígdalas, que es como una pequeña almendra, vienen esos pensamientos, secuestra lo que quiere secuestrar tus pensamientos, tus emociones, y empieza que esas emociones te controlen a ti o tú controles esas emociones. ¿Por qué? Porque si te controlan a ti, o tú te vas a salir del grupo, o tú vas a dejar la inteligencia, lo que hizo la capacitación por mitad, o tú vas a decir demasiada teoría, yo no tengo tiempo para eso, o no. Te estoy dando un ejemplo porque estamos recibiendo o estamos en el curso de capacitación de inteligencia emocional. Pero muchas veces nosotros en el área laboral también actuamos así. Un ejemplo, ahí viene el jefe, ¿qué será lo que va a decir? Ah, no, a él nada más le coge conmigo. Entonces, vienen esos pensamientos negativos, que es un secuestro de las emociones. Entonces, tenemos que entender que manejar las emociones adecuadamente es tú gestionarlas, nosotros mismos gestionar las emociones, no que las emociones nos gestione a nosotros ni tome control de nosotros. Entonces, entender que esas emociones se encuentran en las amígdalas y que muchas veces vienen esos pensamientos negativos que impide que nosotros avancemos. Hay 4 emociones primarias fundamentales, que es miedo, dolor, ira y alegría. Todos hemos sentido y todos los días quizás sentimos dolor, o quizás sentimos ira, o quizás sentimos alegría, o quizás sentimos miedo. No todos reaccionamos igual. Quizá el miedo tiene 2 acciones, o te paraliza o te impulsa. Puede temblar la tierra ahora mismo y ustedes que me están escuchando, algunos van a salir corriendo, unos se van a esconder debajo de la mesa y otros se van a quedar tranquilos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que independientemente somos seres individuales y que cada uno tiene reacciones diferentes porque somos diferentes. Entonces, todos los días nosotros sentimos como seres emocionales, quizá miedo, dolor, ira, alegría, y esas emociones primarias pueden tener efectos secundarios si no lo manejamos adecuadamente, o pueden convertirse en sentimientos permanentes. Una ira o puede convertirse en odio, o sea, hacia una persona o hacia X proceso o hacia X objeto. Un miedo puede convertirse en ansiedad, un dolor en depresión, una ira en un apego y una alegría en restricción. Entonces, tenemos que entender que todos los días que hay emociones primarias, que somos seres emocionales y que nosotros sentimos emociones todos los días y que van y vienen, que las emociones no son permanentes. Tú puedes recibir una noticia y sentir alegría, pero no, tú vas a quedar permanentemente alegre por esa alegría, por esa noticia que recibiste, sino que esa alegría, dependiendo el tiempo, cuando vaya pasando, se va a ir menguando o simplemente pasó. Entonces ya tú quieres o ya tú estás enfocado en otro proceso de vida. Pero también ustedes tienen que entender que es importantísimo conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque las emociones, dice aquí que la inteligencia emocional es la capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como fuente de energía humana. Información, conexión, influencia, eso lo dijo Cooper. En el folleto ustedes se van a encontrar con estas definiciones. Es un subconjunto de la inteligencia social que comprende la capacidad de controlar los sentimientos y emociones propios, así como de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones. Eso lo dijo Salomón y Mayer. Y Daniel Goleman habla que la inteligencia emocional es la capacidad de restringir
y manejar adecuadamente nuestras emociones y ser capaz de darnos cuenta de lo que siente los demás para actuar en consecuencia. Y vuelvo y calco que cuando nosotros no podemos gestionar nuestras emociones adecuadamente, entonces nosotros también vamos a comprender las emociones de los demás. Porque cuando somos capaces de manejar nuestras emociones adecuadamente, nos da a entender que no hemos encontrado con nosotros mismos y conocemos nuestra faceta y nuestro síntoma y nuestra característica. Entonces, también así podemos comprender las emociones de los demás, no simplemente juzgar, no simplemente generalizar, sino que porque yo me conozco, que porque yo conozco mis emociones, yo también entiendo que los demás son capaces de sentir emoción y quizá entender que no lo están manejando de la manera adecuada ni de la manera correcta. Nuestra percepción se desarrolla más, pero también entender, Mayer decía, y ustedes hubieron ya personas que me entregaron lo que es el ejercicio. Mayer habla de 3 pilares. Uno es ser consciente de sí mismo, es importantísimo. Primero, saber que somos seres emocionales. Después, saber y conocer que tenemos emociones primarias y que todos los días las sentimos y que van y vienen, que no son permanentes. Y es por esta razón que es importantísimo conocer las síntomas y las características de esa emoción, porque ahorita decía que no es lo mismo, que no todos sienten la misma emoción de la misma manera. Quizá cuando usted se enoja, a usted le palpita el corazón, otros guardan silencio, quizá otros gritan y explotan de una manera no adecuada y después están pidiendo que perdón, porque ustedes saben que cuando yo me enojo yo actúo así. Y es por eso que es importantísimo gestionar nuestras emociones y no permitir que las emociones nos secuestren, porque eso nos da a entender cuando nosotros pedimos constantemente excusa o cuando los demás se alejan de nosotros. Tú sabes que cuando ella se nos ofende o cuando nosotros justificamos la acción, tú sabes que cuando yo me enojo, yo soy así. O simplemente desplazamos nuestra ira con cualquiera que se nos acerque, pero esa persona no tiene nada que ver con nuestro enojo y después estamos pidiendo perdón. Da a entender que las amígdalas han secuestrado nuestras emociones y no han manejado a su antojo. Y es por eso que es tan de vital importancia ser conscientes de nosotros mismos. Porque hay enojo, hay tristeza que a veces entendemos que es por X razón. Y es tan importantísimo encontrarnos con nosotros mismos, porque hay síntomas patológicos y enfermedades psicosomáticas que es en base a las emociones. Hay personas, en lo que es el foro, yo le puse un tema del estrés y cuáles son las técnicas que ustedes tienen que utilizar. Y es que también el manejo no adecuado de las emociones causa estrés. El estrés también es un proceso que muchas veces sentimos, pero pueden agravarse o ser o tener control de nosotros si nosotros no manejamos ese proceso adecuadamente. Es tan complejo y es tan importante el manejo de las emociones participantes que cuando ustedes entienden esto, ustedes se van a dar cuenta que el enojo a veces no es porque me está yendo mal en el trabajo, no, sino porque hay enojos acumulados, porque no es que usted va a restringir las emociones, sino manejarla adecuadamente para un buen manejo y una sanación de usted. Usted sabía que hay enojo y hay tristeza que no se debe a lo que usted está diciendo, sino que hay enojo y tristeza que pasó
desde su niñez y proceso, desde su adolescencia, y hay procesos y acciones y reacciones que usted acciona así y no se da cuenta, pero es por X suceso que usted vivió. Y es por eso que Mayer decía, usted tiene que ser consciente de usted mismo. Consciente, ser consciente. ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que me produce esa emoción? ¿Por qué yo reacciono así? Porque muchas veces exigimos que los demás no entiendan y que los demás no amen y que los demás no acepten. Pero nosotros mismos no estamos conscientes de las emociones que estamos sintiendo. Y cuando alguien nos pregunta, oye, ¿qué tú tienes? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es nuestra reacción? Mira, es que ni yo mismo sé explicarte qué es lo que yo estoy sintiendo, ni qué es lo que me pasa. Y es por eso que es tan importante ser consciente de sí mismo, sumergirnos en esa emoción. ¿Por qué yo estoy sintiendo esa emoción? Sumergirnos es importantísimo, pero no quedarnos sumergidos dentro de esas emociones que podemos después tener reacciones o secuela de una depresión o una ansiedad permanente. Entonces, es importante tú conocer las emociones. Yo estoy triste. Se vale abrazar tu dolor. Se vale decir que estamos mal. Pero no se vale quedarte sumergido en base a esa emoción y aceptar esas emociones. Tú primero tienes que ser consciente de ti mismo, el por qué yo estoy sintiendo esas emociones, sumergirme en esas emociones, qué fue, dónde fue que las sentí realmente, sumergirme, cuál es el tipo de emoción que estoy sintiendo y aceptar esa emoción para poder gestionar esa emoción adecuadamente. San Owen hablaba de 5 pilares y vuelve y cae en conocer las propias emociones, porque tú no puedes comprender ni conocer ni juzgar las emociones de los demás si no comprende tus propias emociones, ni mucho menos te conoce a ti mismo. Conocer nuestras propias emociones, manejar las emociones, ser nuestro propio motivador. Muchas veces deseamos y esperamos que los demás sea que nos motiven y que los demás crean nuestro sueño y que los demás crean en nosotros, pero nosotros mismos no creemos en nosotros. Reconocer las emociones de los demás, porque cuando ya manejamos los primeros pilares, podemos reconocer las emociones de los demás y después tener una mejor relación interpersonal. Goleman habla de los pilares. Había muchos que dijeron yo me voy con Goleman y realmente Daniel Goleman ha sido el protagonista de lo que es la inteligencia emocional. Los pilares, auto, que no significa un automóvil, que usted se monta y llega a donde usted quiera llegar. Auto, claro, significa el yo, que es tú ser consciente de ti mismo y vuelve y recaer en una conciencia y en un encuentro con nosotros mismos. Claro, si tú eres consciente de ti mismo, tú sabes hacia dónde puedes llegar, conoce tus debilidades y conoce también tu fortaleza. Una autorregulación es regularte, yo me regulo, mantener los principios, adaptarse al cambio. Hay personas que no se adaptan al cambio, que no se adaptan en el proceso ni en lo laboral, ni en el área del ambiente familiar, le cuesta. Ser una motivación, vuelve y recae en motivarnos. Asertivo, es un equilibrio, es un punto medio de lo que es la agresividad y de lo que es la pasividad, porque usted no le puede decir a todo que sí, porque después abusan de usted y no todo puede ser enojarte constantemente. Orientarse hacia el logro y la empatía externa es entender que así como usted tiene derecho, los demás tienen derecho. Habla de externo, de ver hacia los demás. Estoy rápido porque el tiempo ya señores, avanza. ¿Qué es la inteligencia emocional? Habilidades sociales, saber influir, saber comunicar adecuadamente y entender que que las verdades se dicen en el momento preciso, a la hora adecuada y con la persona adecuada. Sócrates decía que
Enojarse es fácil porque es una emoción, pero saber enojarse al momento adecuado, a la hora adecuada y con la persona adecuada, eso sí es difícil, porque muchas veces tenemos un enojo acumulado con alguien porque te hizo algo, pero nosotros no lo expresamos en el momento adecuado y ya ese enojo se ha convertido en ira o en odio, y míralo ahí, yo no lo soporto porque me hizo, y quizá esa persona ya ni se acuerda. Entonces, enojarse es fácil, claro que sí, porque es una emoción, pero enojarse en el momento adecuado, a la hora adecuada y con la persona adecuada, eso sí es difícil, porque muchas veces, eh, pues, alguien paga nuestro enojo que no tiene nada que ver con nuestro enojo. Saber comunicar, resolver conflictos, ser líder, generar confianza, colaborar y cooperar y trabajar en equipo. Cuando usted maneja lo que es la inteligencia emocional adecuadamente, usted desarrolla estas habilidades sociales que va en el proceso de relación familiar como también en el proceso del área laboral. Trabajar en equipo es colaborar y cooperar, generar confianza. Yo hay personas que no generan confianza. Dímelo, que yo no se lo voy a decir a nadie, simplemente lo va a saber dos personas, el pueblo y yo. O que tú confiaste en esa persona y esa persona pues se lo dijo a las personas que no tenía y rompió lo que es la ética de confianza. Ser líder, resolver conflictos, saber comunicar y saber fluir. Saber fluir es saber comunicar sobre conflictos, ser líder, generar confianza, colaborar y cooperar y trabajar en equipo. Mira que ser líder está como en el punto medio, porque para tú ser líder es importantísimo que tú estés envuelto en saber fluir, influir, en saber comunicar, en saber resolver conflictos, generar confianza y colaborar y cooperar y trabajar en equipo. Ahora vamos con una dinámica. Yo le voy a dar 5 personas van a ver todos van a ver esta imagen, pero solamente le voy a dar lo que es percepción, ahí es con P. Pido disculpas por este proceso. Ustedes van a ver esta imagen, le voy a dar oportunidad a 3 o a 4 personas porque el tiempo avanza. Mírenla, ustedes ven allí y simplemente ustedes van a abrir su micrófono y van a hablar. Ya el tiempo comenzó, vamos a darle una oportunidad para que me digan que ustedes ven en la imagen. Yo, profesora Jennifer. Jennifer, dime, mi amor. Sí, la segunda imagen, que fue la que me enfoqué más, yo veo doble significado. Primero, veo la cara de un anciano y luego veo a 2 personas, un anciano y como una señora con un vestido. Y en la primera, visualizo como una persona anciana. Bien, Jennifer. ¿Alguien más? Wilma, profe. Wilma, dime. Bueno, en la primera se ve la cara de un anciano, pero también hay 2 personas. Está un hombre y está una mujer con un vestido amarillo con rojo. Y se puede visualizar que tiene como un bebé en los brazos. En la segunda se ve una señora con un abrigo, pero al mismo tiempo se ve como si fuera un animal que tiene la boca abierta. En la primera. Lady, por favor, Buenas. ¿tú levantaste la mano? Sí. A veces pago el micrófono y se me olvida que está apagado. Sí. Perdón. En las 2 imágenes yo percibo como una perspectiva de la vida, o sea, de la forma en que se toma la vida. La primera, que veo una mujer, se puede apreciar que está como sola, no sé,
o mirando hacia la nada. En la segunda puedo ver como que es la misma vida, pero en diferentes estaciones, por ejemplo, un bebé, una joven, madre, un anciano, y así. Excelente, excelente, Lady. Guillermo, que levantó la mano. Sí, buenas noches. En la primera imagen se observa como un animal, como en el sombrero de la persona. Eso parece como un águila, más o menos, y representa como una pieza de tristeza. Y en la segunda imagen, aparte de lo que se ve central, que es el señor anciano, se ve como el ciclo de la vida, porque la joven lleva un bebé en la mano y hay un anciano, pero al fondo hay un paisaje que retrata como entre el anciano y los cabellos. Eso es lo que yo puedo visualizar. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí porque el tiempo avanza. 3 participantes levantaron la mano, ya me dicen quiénes son para darle oportunidad en la segunda reunión. Hay varias figuras, muchos aceptaron, muchos pues tuvieron un análisis más profundo de lo que es la vida y se vale que cada quien tenga una percepción diferente de lo que es el proceso. Y eso es también inteligencia emocional, respetar la percepción que cada quien tiene, porque el hecho de que alguien sea tu amiga no significa que tiene que estar de acuerdo en todo contigo. Entonces, a veces decimos, pero para una amiga sí, pero tú debiste estar de acuerdo, pero tú no opinaste. Se vale de que cada quien tenga una percepción diferente. Y lo entendemos cuando tenemos un buen manejo de la inteligencia emocional. Entonces, el plan de acción es encontrarnos con nosotros mismos cada día, identificar o describir las emociones, no juzgarnos, señores, porque muchas veces somos tan duros con nosotros mismos y porque somos duros con nosotros mismos, muchas veces somos duros con los demás. Gestionar nuestras emociones y conectar con los demás. Cuando gestionamos nuestras emociones adecuadamente, conectamos con los demás. Y me despido diciendo, no lo veo bien, déjame chequear, a ver, ok, déjame poner, que aceptar que más allá de las